decía el pastor? Decía que los pecados, hermanos amados, los pecadores no van a entrar al cielo, porque verdaderamente Cristo viene a llevar a una iglesia pura, santa, sin mancha ni arruga, iglesia del Señor. Tercero, tenemos guerra, diga conmigo, tenemos guerra contra el mundo. Tenemos guerra, en estos últimos tiempos tenemos guerra contra el mundo. ¿Cómo tenemos guerra? El mundo nos seduce, a través del internet. Todo el mundo, ahora el que no sabe usar internet ha aprendido a manejar el internet. Ahora todo el mundo mira, hermanos, tal vez no mira prédicas, mayormente tienen curiosidades de mirar chismes, todo lo que sucede en el mundo, y nos distraemos, hermanos amados. El diablo ha buscado una arma en el internet para distraernos, para apartarnos. Hoy ya no se comunican las familias en sus casas. Hermanos amados, ya no hablan, ya no se relacionan, ya no dicen, hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Sino que se ocupan en el internet. Mientras comen, ellos están viendo el internet. Satanás concentra tu mente en el internet. Los jóvenes están concentrados su mente en el internet, hermanos amados. El internet es buena, pero tenemos guerra contra el mundo, amados hermanos. Hoy, actualmente está en guerra Israel. Israel está en guerra, hermanos amados. Las guerras se van a levantar, las guerras existen, pero más que eso, nosotros tenemos guerra contra Satanás. Escuche bien, Satanás no duerme. Satanás no duerme, Satanás trabaja día y noche para ver cómo nos ataca, cómo nos zarandea y cómo nos desvía del propósito de Dios. Dios tiene un plan para nosotros. Aquí hay una palabra, fuego del Espíritu Santo. Está declarado, está profetizado que el Espíritu Santo se va a mover este año 2024. Amén. Pero ¿cómo vamos a hacer que se mueva el Espíritu Santo? El diablo sabe que la iglesia Nueva Jerusalén ha declarado que el Espíritu Santo se va a mover. Entonces el diablo dice, empieza a buscar estrategias para que no se mueva el Espíritu Santo. Está en nosotros ejecutar que el Espíritu Santo se mueva en la Nueva Jerusalén, o se estanque, o salgamos o terminemos este año como si nada hubiera pasado y no hemos visto nada. Seguimos siendo los mismos hermanos, no hemos ganado almas, no hay cambio en nuestras vidas. Entonces el diablo va a decir, esto ha sido mi trabajo y se va a gozar. ¿Lo vas a dejar, hermanos? ¿Lo vas a dejar, hermana? Guerra. Cuando Dios me hablaba allí en el asiento, me decía así: dile a mi iglesia Nueva Jerusalén, dile a mi iglesia, a los pastores de anexos de diferentes lugares, dile que el diablo los ha zarandeado, el diablo ha traído división, el diablo ha hecho que entre ustedes se lastimen, el diablo plantó murmuración, el diablo plantó indiferencia en sus corazones. Dile a mi iglesia así: esto es lo que está sucediendo. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero yo voy a romper eso. Dile a mi iglesia que si no cambian de actitud, si no se dan cuenta, porque muchos no se dan cuenta lo que está sucediendo, no se dan cuenta porque se han acostumbrado a vivir con los problemas, se han acostumbrado a vivir en la enfermedad, piensa que eso es su vida, se han acostumbrado a vivir con los momentos malos, se han acostumbrado, pero diles que eso no es mi voluntad. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dios quiere romper aquello
Hermanos amados, Dios quiere romper todo aquello. Diles que reflexionen y se den cuenta. Entonces empiecen de nuevo. Amén. Empiecen de nuevo, porque Dios quiere bendecir a nuestra iglesia Nueva Jerusalén. Aleluya. Si no se dan cuenta, si no reflexionan en esto y no se dan cuenta en la condición en que se encuentran, entonces están a un paso de volverse religiosos y fariseos. Yo sé que no es una palabra bonita. El Señor me llevaba a meditar. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos también sabían la Biblia. Los fariseos estaban en las sinagogas. Los fariseos estaban escuchando la palabra de Dios. Los fariseos diezmaban. Los fariseos daban su ofrenda. Pero la diferencia entre una hija de Dios y un hijo de Dios consagrado de los fariseos, hermanos amados, es una persona, como dijo el pastor, hermanos amados, es una persona que somete sus deseos carnales a la voluntad del Señor y lleva todos los días a la cruz de Cristo y se arrepiente y le dice: Padre, cámbiame, Señor, cámbiame, Señor. Y el religioso no se da cuenta, los fariseos no se daban cuenta lo que estaba sucediendo en ellos. Jesús siempre les decía a ellos: fariseos hipócritas, porque ustedes juzgan, ustedes diezman, ofrendan, pero sacando su dinero, mostrando, diciendo: mira lo que estoy ofrendando, mira lo que estoy diezmando. Los fariseos se postraban, ayunaban públicamente y no se lavaban los rostros, y así mostraban que habían ayunado, hermanos amados. Ahora, yo quiero que te des cuenta, si tú has entrado en esa etapa de religiosidad, en esa etapa te has acostumbrado con eso. El diablo te ha querido desenfocar, hermanos amados, del propósito de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? A su nombre. Entonces, la palabra del Señor dice que Josafat venía una guerra contra él. Hoy has pasado este tiempo una guerra. Tus enemigos han venido en contra tuya. Tus enemigos, que son los demonios, Satanás, que usa a veces a la propia familia. Los demonios que usan a veces, hermanos amados, que te dan beso, te abrazan, pero te están dando puñalada por detrás. ¿Cómo eres tú? ¿Tu abrazo es sincero? ¿Tu beso es sincero? ¿Cómo es tu corazón delante del Señor? Hermanos amados, Josafat había venido contra él, todos sus enemigos se habían levantado, pero esta noticia, hermanos amados, no era una noticia, no le dio tiempo a Josafat prepararse. Josafat, dice la Biblia, que tuvo miedo. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Tal vez este año va a venir mala noticia. Para mí ha venido mala noticia muchas veces seguido. Primero pasamos la pandemia. ¿Cuántos pasaron la pandemia? ¿Quién pensaba que va a venir y que el gobierno nos va a cerrar? Facilito nos han encerrado, hermanos. El diablo no quería que nos congreguemos. El diablo no quería que nos reunamos. El diablo quiso parar la predicación del evangelio, pero yo siempre digo, el diablo es tonto. ¿Sabe por qué es tonto? Porque si no hubiera habido la pandemia,
nunca hubiéramos transmitido a través del internet a millones de personas. Hemos llegado con nuestra predicación, con el evangelio, a millones. Gloria a Dios. Dios nos levantó para predicar. El gobierno nos dijo: ciérrense, que nadie sale a la calle. Pero muchos se subieron a sus casas, encima, en su terraza, por el internet. Predicaron la palabra de Dios. Y aún aquello que no sabía usar el internet, hermanos, aprendió a usar y predicó la palabra del Señor. Y se alcanzó a millones de personas. Se alcanzó a millones de personas. La estrategia del diablo siempre va a ser paralizar la iglesia, paralizar tu vida espiritual, para que no sigas predicando, para que no sigas alabando a Dios Todopoderoso. La estrategia de Satanás va a ser paralizarte con la enfermedad. La estrategia de Satanás va a ser distraerte con cualquier cosa, para que tú no sirvas al Señor, amados hermanos. Y eso tenemos que darnos cuenta. Tenemos que darnos cuenta y asimilar lo que está sucediendo en nuestra vida. ¿Qué está pasando en nuestra vida? ¿Acaso no tenemos autoridad para reprender y decir: enfermedad, sal fuera en el nombre de Jesús? Porque yo estoy revestida con el poder del Señor y yo voy a reprender a toda enfermedad. Pero el diablo nos paraliza. Nos paraliza. Entonces, amados hermanos, de pronto viene la noticia mala. Una vez, hermanos, vino a mí después de la pandemia. Dentro de la pandemia sucedieron muchas cosas. Primero nos dio COVID. Casi morimos, 2 meses estuvimos mal. Y sabe, para serte sincero, nadie se acordó de nosotros. Cuando estabas enferma, ¿alguien se acordó de ti? Tal vez nadie. Pero no tenemos que esperar. Porque ¿sabes por qué? Porque Dios está con nosotros. Y lo más importante es que Dios está a mi lado. Tal vez nadie te visitó. Tal vez nadie te dijo: ¿cómo estás, hermano? Todos estábamos asustados. Pero sabe, hermano, después de esto nos sanamos. El Señor nos sanó del COVID, porque iban al hospital y la gente moría. La gente salía muerto. Así que no pudimos ir al hospital. Y decidimos aferrarnos del milagro del Señor. 20 días seguidos nos ha dado fiebre a mi esposo y a mí. Solos estábamos tirados en una habitación. Cada mañana nos levantábamos esperando de que Dios nos sane. Cada mañana no perdíamos la esperanza en Dios. Hace rato decía una hermana: hay que aferrarse del milagro del Señor. Hay que aferrarse de la palabra de Dios. Hay que pelear por nuestro milagro. Yo no me puedo quedar. Así que oramos al Señor, poder sin poder. A las 5 de la mañana Dios nos visitó. Entraron médicos y yo le dije: doctor, le dije, por favor, sana a mi esposo, estamos muy mal. El doctor me dijo: sí, he escuchado tu auxilio. Yo he venido a sanarte. Primero le sanó a mi esposo. Yo he visto cómo esos bichos de COVID salían, hermanos amados, tenían como agujas así, puntiagudas tenía. Y me dijo: tu esposo tiene 10 de esos bichos, me dijo, 10 de esos bichos. Va a ir saliendo, y salían como los demonios. Yo observaba. Entonces me dijo que faltaba el último,
y el último salió. Y me dijo el doctor, a las 6 de la mañana, ya cada hora que pasa, a partir de las 6 van a ir mejorando y ya no habrá fiebre y cada hora van a ir mejorando. Tal como dijo, sucedió. Mi esposa estaba ardiendo de fiebre. Cuando le toqué, ya no tenía fiebre y le levanté, le dije, papi, estamos sanos, estamos curados, porque Dios nos sanó, Dios nos operó. Y después nos sanamos. Apenas terminamos mejorarnos, empezó a dolerme el estómago. Y me daba corre. Yo pensé que iba a pasar. Y luego empezó a dolerme este lugar insoportable. Me fui al doctor y el doctor, ¿sabe qué me dice? Me dice, tienes una piedra grande en la vesícula y está obstruida en las vías biliares. Puede reventar y te puedes morir. Tenés que operarte urgente. ¿Y sabe cuánto estaba la operación? Decimos 10,000 bolivianos en Bolivia, pero acá sería 5,000 soles o 6,000 soles más o menos la operación de la vesícula. Y yo le dije, Señor, seguido, y empecé a orar, Señor, tú me visitaste, me sanaste del COVID, ahora me voy a aferrar de este milagro. Mi salud, Señor Jesús. Hermanos amados, y luché, me dijeron opérate y no quise operarme. Yo me aferré. Yo creo que para Dios no hay nada imposible. Me puede sanar, me puede operar, me puede sanar. Yo hablaba con Dios, le decía, ¿verdad, Señor Jesús? ¿Tú me puedes sanar? ¿O te has olvidado de mí? Señor, yo sé que tú no te has olvidado de mí. Y hasta el día de hoy no me he operado, pero estoy con tratamiento. No existe tratamiento para la vesícula, pero yo creo que Dios me está operando y me ha operado. Aleluya. Seguidamente pasó eso y aún todavía no, hermanos amados, he superado aquello y luego se enferma mi hijo de neumonías de bronquitis aguda. Cuando el hijo cae, ay, mi vida se destrozó, mi corazón se hizo pedacito. El hijo es lo más valioso que tenemos. ¿Para cuántos su hijo lo más lindo, lo más valioso? Sí, cuando algo sucede a tu hijo, tu corazón de una madre se hace 1000 pedazos. Mi hijo James se enfermó, 3 meses estuvo en el hospital y yo oraba al Señor. Ahí empecé a hacer guerra espiritual. Señor, para ti no hay nada imposible. Y Dios le sanó a mi hijo. Luego en la pandemia también pasé, hermanos, perdí mi bebé de 4 meses de gestación. ¿Puedes decir, hermanos, las situaciones que pasé? Las noticias, las malas noticias, tras otra. ¿Cuántos pasan todas esas situaciones? 2023 seguro que pasaron y tal vez seguís pasando en este momento. Pero yo tengo una buena noticia para ti. Jesús dice, sal de ese lugar donde tú estás pasando. Porque tú te has acostumbrado a vivir con los problemas y no es la voluntad de Dios que tú vivas así. Es la voluntad de Dios que ahora salgas de esa situación. Ahora Dios te quiere sanar. Ahora Dios quiere restaurarte. Ahora Dios quiere fortalecerte. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, dice que vino una noticia mala contra Josafat. Dice que el ejército ¿cuántos ejércitos se habían reunido para atacar a Josafat, hermano? Vamos a volver a la Biblia. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos
otros de los amonitas, ¿cuántos ejércitos vinieron contra Josafat? ¿Cuántos ejércitos, hermanos? Aquí yo veo 3 ejércitos: Moab, Amonitas, Amón, ¿no? Vinieron contra Josafat. 3 ejércitos grandes han venido contra Josafat. No le dieron aviso, le han sorprendido, ya estaba cerca, ya no le dio tiempo, hermanos amados, de preparar sus soldados a Josafat. ¿Quién era Josafat? Era rey de Judá. El rey de Judá, hermanos amados, era un hombre temeroso del Señor. Pero ¿cómo aun siendo rey le va a pasar? ¿Cuántos creen que a los reyes también les pasa, hermanos, cosas malas? ¿No? O a los pobres nomás les pasa, a los pobres porque no tengo plata, por eso sufro, por eso esto me pasa. Pero si yo fuera rico, si yo fuera el presidente de Bolivia, todo sería lindo. No, hermanos, los ricos también pasan, los reyes también pasan pruebas, los reyes también tienen problemas. Pero la diferencia de Josafat, porque era rey temeroso de Dios, diga conmigo, temeroso de Dios. Dice que era un rey como ningún rey en su tiempo, que había destruido altares del diablo, altares, hermanos, que habían levantado contra Dios, lo derribó, lo destruyó, hermanos amados. Y Josafat decidió adorar a Dios Todopoderoso. Dice que a Dios le agradaba. La Biblia dice que el reinado de Josafat duró y él había levantado con la ayuda de Dios un ejército grande. Es decir, se había fortalecido. Tú puedes ayunar, tú puedes orar, es muy bueno. Pero no pienses que porque has ayunado, porque has orado, todo va a estar bien. Porque es cuando más el diablo se levanta. Porque estás levantándote en guerra contra él. Amén. Dice la palabra, otros amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Y dice la Biblia, ¿qué habrá hecho Josafat, hermanos amados, en esta circunstancia? ¿Qué harías tú, hermano, hermana, cuando te enteras una mala noticia? ¿Qué harías tú cuando alguien se levanta contra ti? Cuando sabes que el diablo está levantándose contra ti con brujería, con envidias, con hechicería, todo se le... ¿Qué harías tú, hermanos, cuando el médico te dice, mañana vas a morir, un día más vas a vivir? ¿Qué harías tú, hermanos amados? ¿Qué habrá hecho Josafat, hermanos, cuando se enteraron? Los enemigos de Josafat estaban a un día de camino. Iban a llegar pronto a la ciudad para atacar y matarlos a todos de Jerusalén. Dice la Biblia, le dan aviso a Josafat, viene una gran multitud contra ti. En el versículo 2 dice, viene una gran multitud contra ti, Josafat. Son muchos, son como arena del mar. El diablo nos hace tener miedo, hermanos amados. Es mucho tu problema, es muy grande, es imposible de derrotar. No es posible, tú no vas a poder contra esta situación, contra este problema, contra esta enfermedad. Tú no vas a poder. Así te dice el diablo, tú no vas a poder. Mejor resígnate, siéntate tranquila y todo va a estar bien. No alabes, no ores, no vayas a la iglesia, habla mal de tus hermanos, habla, murmura, critica, juzga, mira cómo están todos, nadie te ayuda, ni el pastor se recuerda de ti, mira, así. Todo mal, todo mal. El diablo quiere sacarte de sus propósitos.
Una gran multitud viene. Los demonios vienen y vas a morir. ¿Qué hizo Josafat? 3 acciones importantes Josafat tomó para que Dios se levante a favor de él. Diga conmigo, 3 acciones. 3 acciones que le dio victoria a Josafat. Y Dios se levantó a favor de Josafat. Y derribó a sus enemigos. Derribó a sus enemigos. La Biblia dice en Salmos 23: aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirá aliento, Señor. Aderezas mesa delante de mis angustiadores. Unges mi cabeza, mi copa está rebosando, Señor. Te pone muchas cosas para que tú no te levantes y no crezcas. El diablo te dice: estás como estás, no cambias de tu actitud, no cambias, sigues siendo esa persona que eres. Y hay cosas que nosotros tenemos que cambiar en nuestra vida. Una de las secciones que desató a favor de Josafat está en el versículo 3, hermanos amados. Ponga su mirada en el versículo 3, segundo de Crónicas. Ahí mismo donde ha leído dice: entonces él tuvo temor. ¿Quién tuvo temor, hermanos? Josafat tuvo temor. Temor, miedo. El miedo no es del diablo. Lo primero que va a venir cuando te enteres de cosas malas, lo primero que va a venir es miedo. El miedo paraliza, el miedo destruye, hermanos amados. El miedo no es de Dios, porque el amor del Señor echa fuera el temor de Dios. El temor, el amor, el temor no es de Dios, hermanos amados, porque el perfecto amor, dice, echa fuera el temor. Amén. A su nombre. Entonces él tuvo temor. Dice, se asustó. Josafat, ¿qué hizo? La primera acción dice, y se humilló. Diga conmigo, se humilló. Su rostro para consultar a Jehová y hizo pregonar ayuno a toda Judá. ¿Qué tengo que hacer, hermanos, para que se desate la gloria del Señor en mi iglesia, en mi pueblo, en mi ciudad? Hermanos amados, tengo que humillarme delante del Señor. Tengo que ser consciente que tengo una guerra contra Satanás. Tengo una guerra. Tengo que darme cuenta que estoy en una guerra. Y segundo, primero tengo que humillarme. Diga conmigo, humillarme. Josafat, siendo rey, se humilló, hermanos amados. Josafat se humilló delante de Dios. Josafat reconoció su miedo, su temor, hermanos amados. No es malo reconocer que a veces te falta fe. No es malo reconocer que a veces quieres apartarte de Dios. No es malo reconocer que muchas veces has reclamado a Dios. No es malo reconocer y decir: Señor, ¿por qué te has alejado de mí? Hermanos amados, Josafat se humilló. Yo estaba, hermanos, este tiempo le decía: Señor, parece que te has olvidado de mí. Y cuando, hermanos amados, cuando tú te humillas delante del Señor, le dije en aquel hotel donde yo estaba, solo Dios y yo sabíamos de cómo estaba yo. Llorando,
Mientras en ese congreso los otros pastores salían a pasear, pero yo me encerré en la habitación y le dije: de aquí no me levanto hasta que tú me hables, Señor. Mientras yo me arrodillaba, Dios me trajo una palabra en Jeremías 9:23. Dice, hermanos amados, allí dice: el sabio no se alabe en su sabiduría. Gracias, pastora. El valiente no se alaba en su valentía. ¿Y qué me estaba diciendo el Señor con eso? Dice, el rico no se alaba en su riqueza. Y me preguntó Rosa Damiana: ¿de qué te has alabado este tiempo? ¿De qué te has alabado? Alábese el que quiera alabarse, el que quiera jactarse, jáctese de conocer a Dios y de entender a Dios. Esas dos palabras, de conocer a Dios y de entender a Dios. Y Dios me preguntó, y te pregunta a ti, hermanos amados: ¿le conoces a Dios? Claro que sí, Señor. Yo te conocí. Yo estuve en el cielo. Yo andé agarrado de tu mano. Yo escuché la voz del Espíritu Santo durante mi ministerio de los 29 años de predicar el Evangelio. 2 muertos se levantaron. Gente se sanó, enfermedades incurables. Hermanos amados, yo creí haber conocido a Dios. Y Dios me dijo: Rosa Damiana, no me conoces lo suficiente. Porque si tú me conocieras, no dirías: Dios, ¿por qué me has abandonado? Si me conocieras, entenderías y agradecerías a Dios y alabarías mi nombre. Pero si me conocieras, pero estás llorando y no estás aceptando este proceso que estás pasando. Y la segunda pregunta que me hizo: ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Y Dios te pregunta ahora a ti: ¿me entiendes? Te dice el Señor: yo soy tu Padre. Yo soy tu Padre. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Yo soy tu Padre. Y un Padre corrige, un Padre disciplina, un Padre... Y sabes, nos disciplina a través de la prueba, nos hace pasar procesos. Lloramos, hermano amado, pasamos procesos porque tenemos un Padre que nos ama. Pero ¿le entendemos? Tú eres padre. ¿Cuántos son padres? Levante la mano. ¿Por qué disciplinas a tu hijo como padre? ¿Por qué disciplinas? Porque le amamos. Diga conmigo: porque le amo a mi hijo. ¿Por qué disciplinas? Porque quieres un hijo perfecto, que sea de buen testimonio, que le sirva al Señor. Le corriges porque lo amas. Pero el hijo te entiende. ¿Te entiende el hijo, hermanos? No te entiende. ¿Qué hace el hijo? Se rebela. Hermanos, dice: mi papá, mi mamá me corrigen, lo único que hace es reñirme, lo único que hace es pegarme. No entiende. Así son los hijos de Dios. Así has hecho este tiempo, me dijo el Señor, y muchos han hecho esa actitud. No me entienden, porque yo les hago pasar por procesos. ¿Me conoces? ¿Me entiendes? ¿Le entiendes al Señor, hermanos? Y la Biblia dice que se humilló, y nos toca humillarnos delante de Dios. Botar ese ego, ese orgullo, esa soberbia de humillarme. ¿Qué es humillarse? Humillarse será arrodillarse aquí adelante. ¿Está bueno? ¿Está accionando? ¿Qué es humillarse, hermanos amados? Humillarse es llorar en su presencia, reconocer que yo estoy mal, necesito cambiar.
necesito saber que Dios me está hablando. Necesito reconocer que como hombre, como mujer, no puedo sola. Y a veces nos quejamos. Con esa palabra me tendí al piso. Le dije, perdóname, Señor, perdóname. No te entendí, Señor. No supe, no te conocía lo suficiente. Pues así me manifiesto yo. Así me revelo a través de las pruebas. Así yo te muestro mi amor, porque tú me vas a conocer a través de las pruebas. A través de los procesos vas a conocer a Dios, hermano. Pastor, a través del proceso vas a conocer a Dios. Sé que pasamos muchas cosas, pero a través de eso vamos a conocer a Dios. Amén. Entonces dice la palabra del Señor. Dice, tuvo temor. Josafat reconoció que tiene miedo. Pero él con su miedo, él con su falta de fe, él, hermanos amados, con su temor, hermanos, ha ido a humillarse delante de Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros? Humillarnos delante del Señor. Diga conmigo, humillarnos delante de Dios. Un ejemplo. Hay cosas que nosotros pasamos por nuestra negligencia. Por ejemplo, yo voy a Lima y un pastor estaba conmigo en mesa redonda, no sé, hueco, creo que dicen por ahí, ¿no? Y nos está diciendo que en ese lugar roban. Y yo le digo al pastor, pastor, guarda tu celular porque en ese lugar roban. Así dicen. Entonces el pastor dice, no, yo estoy con el Señor, a mí Dios me guarda, a mí no me pasa nada, dice, ¿no? Muy bien, yo ya le dije a usted. Entonces mientras caminábamos, hermanos, le robaron el celular al pastor. Y el pastor ya no sabía cómo comunicarse, todos sus contactos estaban en el celular. Entonces empezó a decir, Padre, ¿por qué no me has guardado? Pero eso es tentar a Dios. Hay cosas que pasamos por nuestra negligencia, hermanos amados. ¿Y cómo podemos reclamar al Señor entonces? ¿Cómo puedo decir yo, Señor, guárdame, protégeme, hermanos amados? ¿Cómo yo voy a decir, Señor, por qué no me has protegido cuando yo he cometido el error, hermanos amados? Entonces tengo que ir delante de Dios a humillarme y decir, Padre, perdóname porque yo te he tentado. Señor Jesús. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces Josafat tuvo temor. Versículo 3 dice, ahí está la palabra. La primera acción que tomó Josafat es de humillarse delante del Señor. Dice, para consultar a Jehová hizo pregonar a todo Judá. Cuando no sabes qué hacer, consulta al Señor. Dios siempre va a hablar a su pueblo. Dios siempre va a responder. Consulta al Señor. Habla al Señor, hermanos amados. Y se reunieron, dicen los de Judá, para pedir socorro a Jehová. Y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. ¿Sabe, hermano? Todos empezaron a unirse en ese momento. La unidad es muy importante. Cuando vean que algo está pasando en la iglesia, o cuando vean que algo está sucediendo, cuando vean que algún pastor está desanimado, ustedes tienen que ir unidos, clamar al Señor por su siervo, para que Dios tenga misericordia. Versículo 5 dice, entonces puso en pie
Dice en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y dijo, ¿qué dijo, hermanos? Dijo Jehová Dios nuestro. Dijo Josafat, Jehová Dios nuestro Padre, ¿no eres tú Dios de los cielos, que tiene dominio sobre todos los reinos de las naciones? No está en tus manos tal fuerza y poder que no hay quien te resista. Gloria a Dios. ¿Quién se va a resistir a Dios? ¿Quién? En otras palabras, le está diciendo, tú eres poderoso, Señor. Está reconociendo la grandeza de Dios. Le está diciendo, para ti no hay nada imposible. Tú eres mucho más grande que este ejército, Señor. Para ti no es nada. Humanamente el problema era grande, humanamente. Pero ellos le estaban diciendo, papá Dios, Señor, este ejército no es nada para ti. Tú eres Dios del cielo y la tierra. La creación es tuya. Señor, no está en tus manos tal fuerza y poder que no hay quien se resista. Nadie se resiste a Dios, ni ningún demonio, ninguna enfermedad, ninguna palabra mala, ninguna arma forjada prospera contra nosotros, porque Jehová Dios de los ejércitos pelea por mí, pelea por ustedes. Iglesia Nueva Jerusalén, pastor amado, no te desanimes, pastora, no te desanimes, porque Jehová pelea por ti. Él es Dios poderoso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Nadie se resiste a Él. Dios nuestro, no echaste tú. Mira, Dios nuestro, no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a tu descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre. Josafat está recordando que esa tierra donde ellos estaban, Dios los había dado. ¿Y cuántos creen que lo que Dios te da no te quita? Dios lo que te da no te quita, hermanos amados. Y nadie te va a quitar. Nadie te va a quitar en el nombre de Jesús. Lo que Dios te da, Él te da para siempre. ¿No diste tú, Señor, esta tierra a tu descendencia? Señor, no diste la tierra de Canaán, Señor, era una tierra prometida, Señor, donde Dios había prometido. Ahora vas a permitir que el diablo venga y nos saque de este lugar y nos quite la bendición que tú nos has dado. ¿Vas a permitir, Señor? A veces a Dios así tenemos que hablar, porque Él es Dios, Él es nuestro papá. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y sabe, mi hija Javiva tiene 5 añitos y es muy inteligente. Ella sabe decir, sabe usar la palabra del Señor. No le quisimos comprar dulce. Y me dijo, y mamá, papá, ¿vas a permitir que yo soy tu hija? ¿Vas a permitir que yo muera de dulce? Así. Y yo me sonrío, le digo, ¿y tú crees que si no tienes dulce vas a morir? Sí, mamá, porque me duele la cabeza y papá dice que cuando duele la cabeza hay que chuparse los dulces para que te levantes. Ah, no, le digo, eso está mal. Le digo, no vas a morir. Pero algo así, hermanos amados, somos sus hijos, así como mi hija, así somos nosotros para Dios. Papá Dios, ¿vas a permitir que nos quite lo que Dios nos ha dado? Tú me diste la salud. Tú me diste, Señor. ¿Vas a permitir? Así yo oré cuando nuestro pastor Alejandro se enfermó. Señor, ¿vas a permitir que tu siervo sea amputado la pierna? ¿Vas a permitir, Señor Jesús, que esté sin pierna y no va a poder predicar, Señor? ¿Vas a permitir, papá Dios, sánalo, Señor? No lo permitas, Padre. Y ahí lo tienen a nuestro pastor.
Dice versículo 8, dice, y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuarios a tu nombre, diciendo, mira que han hecho ellos un pacto con Dios. ¿Cuántos han hecho pacto con Dios? Nueva Jerusalén. Han hecho un pacto con Dios. Ellos han edificado, dice, santuarios a tu nombre. Y dijeron así, versículo 9, si mal viniese sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, ¿no? Si todas estas cosas malas vienen contra nosotros, ¿qué haremos, hermanos? Nos presentaremos, diga conmigo, nos presentaremos delante de Dios. Nos presentaremos delante de Dios. Nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti. Quiere decir, iremos a la iglesia y nos presentaremos delante de ti en la iglesia, nos postraremos, Señor, si hambre, si castigo, si espada veniere contra nosotros. Ese es el pacto que hicieron tus generaciones, Señor, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. Tú nos salvarás, Señor. Se han aferrado de Dios. Tienes que aferrarte de tu milagro. Tienes que aferrarte de Dios. Aférrate, hermanos. Joven, señorita, aférrate. Aférrate. Nunca digas yo no puedo. Todo lo puedes con Cristo. Nunca digas yo no puedo. Yo voy a poder. Amén. Versículo 10. Ahora pues, he aquí, los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, y cuya tierra no existe para que sacie Israel cuando venía a la tierra. Versículo 11 dice, he aquí ellos nos dan el pago. En otras palabras, dice que antiguamente ellos pasaron, dice, estas personas que han venido a matarlos al pueblo de Israel, hermanos amados, pasaron por los lugares donde ellos estaban y ellos lo han dado bienvenida, no lo han matado, no lo han hecho nada. Dios ha hecho que preserven la vida. Entonces, Josafat le dice, entonces, ¿para qué has preservado la vida de estos enemigos? ¿Para qué has preservado? ¿Para matarnos a nosotros? A veces queremos que nuestro enemigo muera rápido, ¿no? Quisiera que el castigo que venga sobre ese enemigo, sobre mi vecina, sobre mi vecino, que porque me mira mal, ¿no? Pero dice, tú no puedes permitir, Señor, hazlos recordar que nosotros le perdonamos su vida, pero ahora ellos vienen a arrojarnos de esta tierra, de sacarnos de este lugar, Señor. Ellos se levantan contra nosotros. Entonces, hermanos amados, ellos empiezan a clamar, empiezan a pedir al Señor, usando la palabra de Dios. Agárrate de las promesas del Señor, hermanos, cuando te humillas delante de Dios. Cuando ya no puedas más, declara la palabra del Señor. Hermano, declara las promesas de Dios. Declara. Y vas a ver que todo se va a hacer realidad conforme a lo que has declarado. Tu boca tiene poder. Declara, profetiza en el nombre de Jesús. Josafat tenía miedo, pero en su miedo él aprendió a humillarse y declarar la palabra de Dios sobre su vida. Señor, tú nos vas a salvar. La segunda acción que tomó Josafat, diga conmigo, la segunda acción que tomó Josafat.
Está en el versículo 20, dice, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, dice Josafat, estando de pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén. ¿Qué le dice? Creed, diga conmigo, creed, creed. Tienes que creer a la palabra del Señor. Tienes que creer a esta palabra. Tienes que creer. Si Dios me está diciendo que estoy en la guerra, si Dios me está diciendo que mi pueblo está dormido, si Dios me está diciendo que mi pueblo tiene que levantarse, tengo que creer. Tengo que creer a su palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre. Tengo que creer. En Jehová vuestro Dios estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Sabes por qué dices el Señor? Josafat había clamado al Señor. Había llorado delante de Dios. Había gemido, se había humillado. Se había presentado delante del Señor. Y cuando nosotros clamamos, cuando nosotros nos humillamos, Dios siempre te va a hablar. Dile a la persona que está a tu lado, Dios siempre te va a hablar. Dios no se cansa de hablarte. Dios no se pone en silencio. Y Dios tiene sus formas y su manera de hablar. A veces nosotros esperamos que alguien nos profetice y no sucede nada. Y decimos, ¿por qué? A mí no me quiere el Señor. A mí no me toca el Señor. ¿Por qué? Dios te puede hablar. Hoy le estaba hablando Dios a dos personas que yo observaba. Te vinieron a abrazar, pero tú rechazaste su abrazo. Yo no voy a decir quién, pero tú lo sabes, hermano. Tú lo sabes. Pero ese abrazo que te dieron no era abrazo del hombre y mucho menos de esa persona. Era el abrazo de Dios, pero no te diste cuenta de que ese abrazo venía de Dios, hermanos amados. Déjate abrazar. Piensas que tal vez si los predicadores me abrazan, recién voy a creer que Dios me está abrazando. No, hermanos. Dios no tiene sus maneras y formas de hablar. No sé por qué le estaba abrazando a esas personas. Tal vez porque sentías soledad o tal vez porque te sentías solo y Dios te estaba diciendo, aquí estoy yo, hijo, yo te estoy abrazando. Y Dios te estaba abrazando, pero tú lo rechazabas. Y creías que no era el abrazo, creías que esta persona me abraza, esta persona, no, lo ignoraste. Lo ignoraste. Amén. Entonces, siempre Dios nos va a hablar. Siempre Dios nos va a hablar. A su nombre. A su gloria. ¿Quién vive? Aleluya. Señor, Dios empezó, hermanos. Dice, creed en su palabra. Seguro que Dios nos va a hablar, dice Josafat. Seguro, seguro, no hay duda, Dios nos va a hablar. Pero solamente crean y verán la gloria de Dios. Crean, verán la gloria. A veces la fe se nos baja, hermanos amados. En el momento de dolor, en el momento tan difícil, nuestra fe a veces se apaga. Cree y verás la gloria del Señor. Y Dios cuando nos dice, cree y verás la gloria del Señor, Josafat se había aferrado. Él creía, estaba seguro de que Dios va a hablarles y le va a decir qué cosa tienen que hacer. Amén. Levanten su mano. Este año 2024, Dios me va a decir qué cosa voy a hacer. Dios me va a decir. ¿Cómo te va a decir? A través de sueños, a través de su palabra, a través de la persona insignificante, a través de un niño. Dios te va a decir, hermanos amados, Dios te va a decir.
Solo estate atento. ¿Qué es lo que Dios te quiere decir, hermanos amados? Dios te va a hablar. Ahora dice la palabra del Señor. Creed, creed, dice Dios. Creed. Pero dice, ¿sabes por qué dice eso? Porque yo sabía que Josafat sabía que Dios le va a hablar. Amén. Y dice la Biblia en el versículo siguiente, donde hemos leído el versículo 12, versículo 14 dice allí: y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías. ¿Quién estaba allí? Hijo de Zacarías. ¿Quién era Zacarías? También estaba en medio de ellos, ¿no? ¿Y qué hizo Dios? Usó a su profeta para hablar a su iglesia. Usó a su profeta para hablar a su iglesia. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dios me va a hablar. Dios me va a hablar qué es lo que voy a hacer. Dijo, hermanos, versículo 15, ¿qué dijo el Señor? Dijo: oíd, Judá, todos vosotros moradores de Jerusalén, tu rey Josafat, Jehová os dice así. No dice Rosa Damiana, no dice el pastor Alejandro, no dice nadie, dice Jehová de los ejércitos, dice así. ¿Qué dice el Señor, hermanos amados? Diga conmigo: no temas, no temáis, ni os amedrentáis. Dios te dice: no temas, no tengas miedo. En otras palabras te dice: no te asustes. No te asustes lo que el diablo puede hacer contra ti. No te asustes, no tengas miedo. Diga gloria a Dios: no voy a tener miedo, no voy a tener miedo en el nombre de Jesús. Repita conmigo, diga: no voy a tener miedo. No voy a tener miedo. No temáis, ni os amedrentáis delante de esta multitud tan grande. Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¡Aleluya! No es mía la guerra, sino de Dios. Dios pelea por ti, mi hermana. Tú no te das cuenta, pero Dios pelea por ti. Dios pelea por ti, pastor. Te dice el Señor: mía es la guerra, hijo mío. Mío es la guerra, hijo mío. Yo estoy peleando por ti. Yo estoy peleando por ti. El diablo te amenaza. El diablo te habla con desánimo. Pero no te amedrentes. No tengas miedo. Porque yo estoy peleando por ti. Mía es la guerra. Mía es la guerra. Mía es la guerra, te dice el Señor. Entonces dice la palabra del Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya. Ustedes quédense tranquilos. Versículo 16. Mañana descenderáis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. ¿No? En otras palabras, Dios le está diciendo: no tengas miedo. Anda y acuéstate tranquilo. Ve a dormir, porque mañana temprano se van a levantar. Pero antesito Dios le está diciendo: mía es la guerra, yo voy a pelear. Pero después le está diciendo: mira, levántate mañana, ahora ándate tranquilo, después te vas a levantar mañana y vas a salir a la guerra, le dice así, ¿no?